Ahora mismo estás acelerando. No hacia adelante, no hacia los lados, sino hacia arriba. La superficie de la Tierra está empujándote constantemente hacia arriba a 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto no es una metáfora ni un juego de palabras. Es la descripción más precisa y correcta de lo que está sucediendo físicamente en este momento, según la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. La gravedad, esa fuerza que creemos que nos jala hacia abajo, en realidad no existe como fuerza. Lo que llamamos gravedad es la curvatura del espacio y el tiempo causada por la masa. Y esta diferencia, aparentemente filosófica, tiene consecuencias reales y verificables que usamos todos los días sin saberlo. Hoy exploraremos la revolución que Einstein provocó en nuestra comprensión de la realidad. Si te intriga conocer cómo funciona realmente el universo, suscríbete para más contenido revelador. Para entender por qué la gravedad no es una fuerza, primero necesitamos entender qué pensábamos antes de Einstein. Y para eso debemos viajar al siglo XVII y conocer a Isaac Newton, el hombre que durante más de 200 años fue considerado el árbitro definitivo de cómo funciona el universo. La historia de la manzana cayendo sobre la cabeza de Newton es casi con certeza una leyenda exagerada. Pero el problema científico que Newton estaba considerando era completamente real. ¿Por qué caen los objetos? ¿Por qué la Luna orbita la Tierra en lugar de volar en línea recta hacia el espacio? ¿Qué fuerza invisible actúa entre objetos separados por grandes distancias? Newton formuló su respuesta en su Ley de Gravitación Universal, publicada en 1687 en su obra monumental Principia Mathematica. La ley era elegantemente simple. Dos objetos con masa se atraen entre sí con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Cuanto más masivos sean los objetos y cuanto más cerca estén, más fuerte es la atracción gravitacional. Esta ley funcionaba extraordinariamente bien. Podía predecir las órbitas de los planetas con precisión asombrosa. Podía explicar el movimiento de proyectiles. Podía predecir las mareas. Podía, con la suficiente información, predecir la posición de cualquier objeto celeste en cualquier momento futuro. Era uno de los logros más grandes de la historia científica. Pero había un problema profundo que el propio Newton reconocía abiertamente. Su ley no explicaba cómo funcionaba la gravedad. Solo describía cuánto. Newton podía calcular con precisión la fuerza gravitacional entre dos objetos, pero no podía decir qué era esa fuerza, cómo se transmitía a través del vacío del espacio, ni por qué existía. En sus propias palabras, no fingo hipótesis. No inventaré una explicación para lo que no entiendo. Esta transmisión instantánea de la gravedad a través del espacio vacío era especialmente problemática. Si el Sol desapareciera repentinamente, ¿cuánto tardaría la Tierra en dejar de sentir su atracción gravitacional? Según Newton, inmediatamente. La gravedad actuaba a distancia sin necesitar tiempo para viajar. Esto parecía casi mágico, y muchos filósofos y científicos lo encontraban profundamente insatisfactorio. Durante 200 años, sin embargo, nadie pudo mejorar sobre Newton. Su sistema funcionaba demasiado bien para ser cuestionado seriamente. Sí, había pequeñas discrepancias ocasionales, como la precesión anómala de la órbita de Mercurio, que los astrónomos no podían explicar completamente usando la mecánica newtoniana. Pero en general, el sistema de Newton era tan preciso y poderoso que parecía ser la descripción definitiva de cómo funciona el universo. Hasta que llegó Albert Einstein. Einstein era un pensador extraordinariamente visual e intuitivo. Le gustaba lo que llamaba experimentos mentales, situaciones hipotéticas que podías analizar en tu mente sin necesitar un laboratorio. Y uno de sus experimentos mentales más famosos, el que eventualmente lo llevó a su teoría de la relatividad general, involucraba un ascensor. Imagina, como Einstein lo hizo, que estás dentro de una caja completamente cerrada, sin ventanas, sin manera de ver el exterior. La caja está en el espacio profundo, lejos de cualquier planeta o estrella.
No hay gravedad. Flotas libremente dentro de la caja. Ahora imagina que alguien ata una cuerda a la parte superior de la caja y comienza a tirar de ella hacia arriba con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado. De repente, el suelo de la caja sube hacia tus pies y sientes que algo te empuja hacia el suelo. Puedes caminar normalmente. Si sueltas un objeto, cae hacia el suelo. Todo se siente exactamente igual que estar en la superficie de la Tierra bajo la influencia de la gravedad. Puedes hacer algún experimento dentro de la caja para determinar si estás siendo acelerado en el espacio o si estás parado en la superficie de un planeta. La respuesta, argumentó Einstein, es no. No hay ningún experimento posible que pueda distinguir entre estas dos situaciones. La aceleración y la gravedad son físicamente equivalentes. Einstein llamó a esto el principio de equivalencia, y lo consideró uno de los pensamientos más felices de su vida. Porque si la gravedad y la aceleración son completamente equivalentes, entonces la gravedad no puede ser una fuerza ordinaria. Las fuerzas ordinarias, como el magnetismo o la electricidad, no tienen este tipo de equivalencia perfecta con la aceleración. Pero si la gravedad no es una fuerza, ¿qué es? Aquí es donde el genio de Einstein brilló con toda su intensidad. Para responder esta pregunta, Einstein necesitaba repensar completamente los conceptos de espacio y tiempo. Y lo que llegó a entender cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. Para comprender la respuesta de Einstein, necesitamos primero hablar sobre lo que el espacio y el tiempo realmente son, o más precisamente, lo que Einstein descubrió que son. Porque resulta que espacio y tiempo no son simplemente un escenario vacío donde ocurren los eventos. Son algo mucho más dinámico, mucho más interesante y mucho más maleable de lo que Newton o cualquiera antes de Einstein había imaginado. Antes de Einstein, el espacio era considerado un contenedor vacío e inmutable. Una especie de escenario tridimensional infinito donde ocurrían los eventos del universo. El tiempo era igualmente absoluto, fluyendo a la misma velocidad para todos los observadores en todas partes. Newton había asumido esto implícitamente, y parecía tan obviamente correcto que nadie lo cuestionaba seriamente. Pero en 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, que ya había comenzado a demoler estas nociones. Demostró que el tiempo no fluye a la misma velocidad para todos. Un observador en movimiento experimenta el tiempo más lentamente que uno en reposo. El espacio tampoco es absoluto. Las distancias se contraen para objetos en movimiento rápido. Y lo más revolucionario de todo, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino aspectos de una sola realidad unificada que llamamos espacio-tiempo. Imagina el espacio-tiempo como una tela elástica extendida en el cosmos. En ausencia de masa, esta tela es plana y uniforme. Los objetos que se mueven a través de esta tela plana viajan en líneas rectas, que es la trayectoria más natural y directa posible. Ahora coloca una bola pesada, digamos el Sol, en el centro de esta tela. La bola se hunde, creando una depresión, una curvatura en la tela alrededor de ella. Si haces rodar una canica por la tela cerca de esta depresión, la canica no viajará en línea recta. Seguirá la curvatura de la tela, curvando su trayectoria alrededor de la depresión. Desde cierta distancia y con la velocidad correcta, la canica podría incluso orbitar alrededor de la depresión indefinidamente. Esta es, en esencia, la visión de Einstein sobre la gravedad. El Sol no atrae a la Tierra con una fuerza invisible. El Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor, y la Tierra simplemente sigue el camino más recto posible a través de ese espacio-tiempo curvado. Ese camino más recto resulta ser una elipse, lo que llamamos órbita. Esta idea, aunque hermosa, es difícil de visualizar completamente, porque el espacio-tiempo es cuatridimensional, 3 dimensiones espaciales más el tiempo. No podemos ver directamente la curvatura del espacio-tiempo de la misma manera que podemos ver la curvatura de una tela bidimensional, pero podemos inferirla a través de sus efectos. Aquí hay una pregunta crucial. Si la Tierra está simplemente siguiendo el camino más recto posible a través del espacio-tiempo curvado,
¿por qué parece que cae hacia el Sol en lugar de seguir una línea recta? La respuesta involucra algo sutil, pero fundamental. La curvatura no es sólo del espacio, sino del espacio-tiempo. Y la parte temporal de esa curvatura es lo que domina en situaciones cotidianas. Cuando un objeto cae hacia la Tierra, no está siguiendo una trayectoria curva en el espacio. Está siguiendo la trayectoria más recta posible en el espacio-tiempo. La curvatura del tiempo cerca de la Tierra, el hecho de que el tiempo transcurre ligeramente más lento, más cerca de la superficie terrestre, es lo que hace que los objetos se muevan hacia la Tierra. El objeto está simplemente siguiendo el gradiente temporal, moviéndose hacia donde el tiempo transcurre más lentamente. Esta idea tiene una implicación extraordinaria. Si estás en caída libre, sin nada sosteniéndote, estás en el estado más natural posible. No hay ninguna fuerza actuando sobre ti. Estás simplemente siguiendo una geodésica, el camino más recto posible a través del espacio-tiempo curvado. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que flotan sin peso, no están en ausencia de gravedad. Están en caída libre continua hacia la Tierra, siguiendo una geodésica circular alrededor del planeta. Están, en el sentido más profundo, en el estado de movimiento más natural y sin fuerza posible. Por el contrario, cuando estás parado en el suelo, hay una fuerza actuando sobre ti. La fuerza normal del suelo empujando tus pies hacia arriba. Esta fuerza te impide seguir tu geodésica natural, que sería caer hacia el centro de la Tierra. El suelo te está acelerando constantemente hacia arriba, alejándote de tu trayectoria natural de caída libre. Esta es la razón por la que Einstein decía que estás acelerando hacia arriba cuando estás parado quieto. Volvamos al experimento mental del ascensor. Cuando estás en el ascensor acelerando en el espacio, el suelo del ascensor te empuja hacia arriba. Cuando estás parado en la superficie de la Tierra, el suelo terrestre también te empuja hacia arriba, impidiéndote caer libremente. En ambos casos, hay una fuerza real empujándote hacia arriba. La diferencia es que en el primer caso es obvio, en el segundo lo llamamos erróneamente gravedad. Esta reformulación tiene consecuencias profundas para cómo entendemos el movimiento. En la física newtoniana, el estado natural de un objeto es el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier desviación de esto requiere una fuerza. La gravedad era esa fuerza que hacía que los planetas curvaran sus trayectorias. En la física de Einstein, el estado natural de un objeto es seguir una geodésica en el espacio-tiempo. Las geodésicas en el espacio-tiempo curvado parecen curvas cuando las proyectamos en el espacio tridimensional, pero desde la perspectiva del objeto que se mueve, son las trayectorias más rectas posibles. No se necesita ninguna fuerza para que la Tierra orbite el Sol. Solo se necesita la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa del Sol. Pero ahora surge una pregunta fascinante. ¿Cómo exactamente la masa curva el espacio-tiempo? Aquí es donde las matemáticas se vuelven complicadas, pero la intuición puede llevarnos lejos. Einstein formuló su respuesta en las ecuaciones de campo de la relatividad general, publicadas en noviembre de 1915. Son 10 ecuaciones acopladas, no lineales, que describen cómo la distribución de masa y energía en el universo determina la curvatura del espacio-tiempo, y cómo esa curvatura determina cómo se mueve la masa y la energía. Es una danza circular y autorreferencial. La masa curva el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo curvado le dice a la masa cómo moverse. El físico John Wheeler resumió esto hermosamente. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Las matemáticas detrás de estas ecuaciones son formidables. Einstein tardó 10 años desde su formulación del principio de equivalencia hasta la publicación de la relatividad general. Durante esos años, tuvo que aprender una rama completamente nueva de las matemáticas, llamada geometría diferencial de Riemann, desarrollada por el matemático alemán Bernhard Riemann en el siglo XIX como un ejercicio abstracto sin aplicaciones físicas evidentes. Einstein tomó este lenguaje matemático abstracto y lo convirtió en la descripción de la realidad física.
Una teoría científica, por muy elegante y matemáticamente hermosa que sea, no vale nada si no hace predicciones que puedan verificarse experimentalmente. Einstein era plenamente consciente de esto, y su teoría de la relatividad general hacía varias predicciones concretas y verificables que diferían de las predicciones de Newton. Algunas de estas predicciones eran tan extraordinarias que parecían casi imposibles de creer. La primera y más famosa prueba llegó en mayo de 1919, apenas 4 años después de la publicación de la relatividad general. El astrónomo británico Arthur Eddington organizó 2 expediciones, una a la isla de Príncipe frente a la costa de África Occidental y otra a Sobral en Brasil, para observar un eclipse solar total. Durante el eclipse, cuando la luz del Sol estaba bloqueada por la Luna, sería posible ver estrellas cuya luz pasaba cerca del Sol. La relatividad general predecía que la masa del Sol debería curvar el espacio-tiempo a su alrededor, y que esta curvatura debería desviar la luz de las estrellas que pasaba cerca del Sol. Cuanto más cerca pasara la luz de la superficie solar, mayor sería la desviación. Newton también predecía una desviación de la luz, ya que su teoría asignaba a la luz una masa efectiva, pero predecía exactamente la mitad de la desviación que predecía Einstein. Eddington midió las posiciones de las estrellas durante el eclipse y las comparó con sus posiciones normales cuando el Sol no estaba en esa parte del cielo. Los resultados fueron inequívocos. La desviación medida coincidía con la predicción de Einstein, no con la de Newton. La luz se doblaba exactamente la cantidad que la relatividad general predecía. Cuando los resultados se anunciaron en noviembre de 1919, en una reunión conjunta de la Royal Society y la Royal Astronomical Society en Londres, el mundo científico quedó sacudido. Los titulares de los periódicos proclamaban que la teoría de Newton había sido derrocada. Einstein se convirtió instantáneamente en una celebridad internacional, el primer científico en volverse verdaderamente famoso entre el público general. Hay una anécdota famosa de esa época. Cuando le preguntaron a Einstein qué habría hecho si las observaciones de Eddington hubieran contradecido su teoría, respondió con serena confianza: «Entonces me habría compadecido del buen Dios. La teoría es correcta». Era una declaración extraordinaria de confianza en la belleza matemática de su teoría como guía hacia la verdad física. La segunda gran prueba fue el corrimiento gravitacional al rojo. La relatividad general predice que la luz pierde energía cuando escapa de un campo gravitacional fuerte. Piensa en ello así. Imagina que lanzas una pelota hacia arriba desde la superficie de la Tierra. La pelota pierde velocidad a medida que sube, convirtiendo su energía cinética en energía potencial gravitacional. La luz no puede perder velocidad, ya que siempre viaja a la velocidad de la luz, pero puede perder energía de otra manera, cambiando su frecuencia. Cuando la luz pierde energía, su frecuencia disminuye y se desplaza hacia el extremo rojo del espectro. De ahí el nombre corrimiento al rojo. Esta predicción fue verificada experimentalmente por primera vez en 1959 por Robert Pound y Glenn Repka en la Universidad de Harvard. Utilizaron el edificio Jefferson, de 22 metros de altura, para medir la diferencia en la frecuencia de rayos gamma entre la parte superior e inferior del edificio. La diferencia era minúscula, apenas 2.5 por 10, a la potencia -15, pero los instrumentos eran lo suficientemente precisos como para detectarla. El resultado coincidía perfectamente con la predicción de la relatividad general. Esta prueba tiene implicaciones muy prácticas. Los satélites GPS orbitan a una altitud de aproximadamente 20.000 kilómetros. A esa altitud, la gravedad de la Tierra es más débil que en la superficie, lo que significa que el tiempo transcurre más rápido en los satélites que en la Tierra, exactamente como predice la relatividad general. Los relojes en los satélites GPS corren aproximadamente 45 microsegundos por día, más rápido que los relojes en la superficie terrestre. Si los ingenieros no corrigieran este efecto relativista, el sistema GPS acumularía errores de varios kilómetros por día. Tu navegador te
Diría que estás en medio del océano cuando en realidad estás en tu ciudad. Cada vez que usas el GPS en tu teléfono, estás dependiendo de la teoría de la relatividad general de Einstein para obtener una ubicación precisa. La relatividad general no es solo física teórica abstracta, es tecnología cotidiana. La tercera gran predicción de la relatividad general fue la existencia de ondas gravitacionales. Einstein predijo en 1916 que objetos masivos acelerados deberían crear ondas que se propagarían a través del espacio-tiempo, similar a cómo un objeto en movimiento en el agua crea olas. Estas ondas gravitacionales estirarían y comprimirían el espacio-tiempo mientras viajan, pero de manera tan minúscula que Einstein pensó que nunca serían detectables. Einstein estaba equivocado sobre eso. En septiembre de 2015, los detectores LIGO en Estados Unidos detectaron las primeras ondas gravitacionales jamás registradas. La señal provenía de la fusión de dos agujeros negros a aproximadamente 1.3 mil millones de años luz de distancia. El evento liberó más energía que toda la luz visible combinada de todas las estrellas del universo observable, y sin embargo la distorsión que causó en el espacio-tiempo cuando llegó a la Tierra era de solo una fracción del tamaño de un protón. Para detectar algo tan increíblemente pequeño, los científicos construyeron los instrumentos más precisos jamás creados por la humanidad. Los detectores LIGO consisten en dos brazos perpendiculares de 4 kilómetros de longitud. Los láseres miden la longitud de estos brazos con una precisión de una milésima del diámetro de un protón. La perturbación causada por las ondas gravitacionales era equivalente a cambiar la distancia entre el Sol y la estrella más cercana en el grosor de un cabello humano. El descubrimiento de las ondas gravitacionales fue un triunfo extraordinario de la predicción científica. Einstein había predicho su existencia 100 años antes, basándose puramente en las ecuaciones de su teoría. Y resultó tener razón, incluso sobre algo que él mismo pensaba que nunca sería detectable. Pero hay una prueba de la relatividad general que puedes hacer tú mismo, aunque necesitarás un poco de tecnología. Las órbitas de los planetas alrededor del Sol no son elipses perfectas que se repiten exactamente. En realidad, la elipse misma rota lentamente con el tiempo, un efecto llamado precesión. La mayor parte de esta precesión puede explicarse por la influencia gravitacional de otros planetas. Pero Mercurio, el planeta más cercano al Sol, y por tanto el más afectado por la curvatura del espacio-tiempo solar, tiene un exceso de precesión que Newton no podía explicar. Este exceso es de 43 segundos de arco por siglo, una cantidad minúscula pero medible. Durante décadas, los astrónomos observaron esta anomalía sin poder explicarla. Algunos incluso propusieron la existencia de un planeta hipotético llamado Vulcano, entre Mercurio y el Sol, para explicar la discrepancia. Cuando Einstein desarrolló la relatividad general, una de las primeras cosas que calculó fue la precesión de Mercurio predicha por su nueva teoría. El resultado fue exactamente 43 segundos de arco por siglo. La coincidencia perfecta con las observaciones existentes fue uno de los momentos más emocionantes en la historia de la física. Era una confirmación retrospectiva de que la teoría correcta había estado delante de los astrónomos todo el tiempo, simplemente esperando que alguien entendiera su significado profundo. Hay también pruebas más recientes y dramáticas. En abril de 2019, el telescopio de horizonte de eventos capturó la primera imagen de un agujero negro, el monstruo supermasivo en el centro de la galaxia M87, a 55 millones de años luz de distancia. La imagen mostraba exactamente lo que la relatividad general predecía: un disco brillante de material caliente rodeando una oscuridad central. La sombra del agujero negro donde ni siquiera la luz puede escapar de la curvatura extrema del espacio-tiempo. Los agujeros negros son las predicciones más extremas de la relatividad general. Son regiones donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan extrema que se crea un horizonte de eventos, una frontera de no retorno más allá de la cual nada, ni materia ni luz, puede escapar. La existencia de agujeros negros fue predicha matemáticamente por la relatividad general
poco después de su publicación en 1916. Tardamos más de 100 años en obtener evidencia visual directa, pero cuando la imagen finalmente llegó, coincidía perfectamente con las predicciones teóricas. Cada una de estas pruebas, la deflexión de la luz, el corrimiento al rojo gravitacional, las ondas gravitacionales, la precesión de Mercurio, las imágenes de agujeros negros, confirman que Einstein tenía razón. La gravedad no es una fuerza, es la curvatura del espacio-tiempo, causada por la masa y la energía. Y esta curvatura dicta cómo se mueve todo en el universo. Si la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo y no una fuerza, las consecuencias van mucho más allá de simplemente explicar por qué caen los objetos o por qué los planetas orbitan estrellas. La relatividad general predice fenómenos tan extraordinarios que desafían completamente nuestra intuición cotidiana sobre la naturaleza de la realidad. Comencemos con quizás la consecuencia más asombrosa y más difícil de aceptar. El tiempo no transcurre a la misma velocidad en todas partes. Ya mencionamos brevemente el corrimiento gravitacional al rojo, pero la implicación completa merece ser explorada en detalle. Cuanto más fuerte es el campo gravitacional, más lentamente transcurre el tiempo. Cuanto más cerca estás de una masa grande, más lento fluye el tiempo para ti comparado con alguien que está más lejos. En la superficie de la Tierra, el tiempo transcurre ligeramente más lento que a una altitud de varios kilómetros. La diferencia es minúscula en escalas cotidianas, pero los relojes atómicos ultraprecisos pueden detectarla. Si tuvieras un gemelo idéntico y lo mandaras a vivir en la cima del monte Everest durante varios años, mientras tú permaneces al nivel del mar, al reunirse de nuevo, tu gemelo habría envejecido ligeramente más que tú. La diferencia sería de microsegundos, imperceptible en la práctica, pero real y medible. Ahora lleva esta lógica a situaciones más extremas. Cerca de un objeto muy masivo como un agujero negro, el efecto de dilatación temporal gravitacional se vuelve dramático. En la famosa película Interstellar, los astronautas visitan un planeta cercano a un agujero negro masivo y descubren que una hora en ese planeta equivale a 7 años en la Tierra. Aunque Interstellar es ciencia ficción, este aspecto específico de la película es físicamente correcto. Cerca de un agujero negro suficientemente masivo, la dilatación temporal gravitacional puede ser enorme. Imagina hipotéticamente que pudieras situarte a una distancia segura pero cercana a un agujero negro supermasivo y pasar allí lo que para ti parecen solo unos años. Cuando regresaras a la Tierra, podrías descubrir que han pasado miles o incluso millones de años terrestres. Esta no es magia ni ciencia ficción. Es la consecuencia directa de la curvatura del espacio-tiempo, causada por la masa del agujero negro. Esta dilatación temporal gravitacional también explica algo que los astrónomos han observado cerca de los agujeros negros. Cuando un objeto cae hacia un agujero negro, desde la perspectiva de un observador distante, el objeto nunca parece cruzar el horizonte de eventos. Parece ralentizarse cada vez más, volviéndose cada vez más rojo por el corrimiento gravitacional al rojo, hasta que prácticamente se congela en el tiempo justo en el borde del horizonte de eventos. Esto se debe a la dilatación temporal extrema. El tiempo para el objeto que cae transcurre tan lentamente desde la perspectiva del observador externo que parece detenerse por completo. Desde la perspectiva del propio objeto que cae, sin embargo, cruza el horizonte de eventos en un tiempo finito y perfectamente normal. Simplemente cae. La diferencia está en el marco de referencia del observador. Hay otro fenómeno extraordinario predicho por la relatividad general: el arrastre del marco de referencia, también conocido como efecto Lense-Thirring. Si la masa curva el espacio-tiempo, entonces una masa en rotación no solo curva el espacio-tiempo, sino que lo arrastra consigo mientras gira, como si el espacio-tiempo fuera una sustancia viscosa que se adhiere a la superficie de un objeto giratorio. Imagina hundir una pelota de goma en un cubo de miel y luego hacerla girar. La miel circundante sería arrastrada en la dirección de la rotación. Eso es análogamente lo que hace una masa giratoria con el espacio-tiempo. Un objeto orbitando una masa giratoria como la Tierra
no solo sigue la curvatura del espacio-tiempo, sino que su órbita es ligeramente arrastrada en la dirección de la rotación de la Tierra. Este efecto fue detectado directamente por la misión Gravity Probe B de la NASA, un satélite lanzado en 2004 que llevaba 4 giroscopios ultra precisos en órbita polar alrededor de la Tierra. Si la Tierra arrastra el espacio-tiempo mientras gira, los ejes de los giroscopios deberían desviarse en una dirección específica. Después de un año de observaciones y años de análisis de datos, los resultados confirmaron el efecto Lense-Thirring, con una precisión del 15%, exactamente como predice la relatividad general. Este arrastre del marco de referencia tiene consecuencias dramáticas cerca de los agujeros negros en rotación. La región del espacio-tiempo tan arrastrada por la rotación de un agujero negro que nada puede permanecer estacionario se llama ergosfera. Dentro de la ergosfera, el espacio-tiempo mismo es arrastrado más rápido que la velocidad de la luz relativa al universo distante. Esto significa que cualquier objeto dentro de la ergosfera, incluso la luz, es forzado a moverse en la dirección de la rotación del agujero negro. Es imposible estar estacionario dentro de la ergosfera, incluso si tienes propulsión. Pero la ergosfera tiene una propiedad fascinante. Está fuera del horizonte de eventos. Los objetos pueden entrar y salir de la ergosfera. Y un físico llamado Roger Penrose demostró que en teoría es posible extraer energía rotacional de un agujero negro usando la ergosfera, un proceso llamado proceso de Penrose. Es una de las pocas maneras concebibles de obtener energía de un agujero negro. Hay también otro fenómeno extraordinario llamado lentes gravitacionales. Si la masa curva el espacio-tiempo y la luz sigue las geodésicas del espacio-tiempo curvado, entonces una masa masiva actuará como una lente óptica, doblando y amplificando la luz de objetos distantes que pasan detrás de ella. Los astrónomos usan este efecto regularmente. Cúmulos de galaxias masivos actúan como lentes gravitacionales enormes, permitiendo a los astrónomos ver galaxias que están directamente detrás de ellos. La luz de estas galaxias de fondo se dobla alrededor del cúmulo, creando múltiples imágenes, arcos, y en casos de alineación perfecta, lo que se llama un anillo de Einstein, un círculo completo de luz alrededor del objeto lente. El telescopio espacial James Webb ha capturado imágenes espectaculares de lentes gravitacionales, mostrando galaxias del universo primitivo amplificadas por cúmulos masivos en primer plano. Sin lentes gravitacionales, estas galaxias distantes serían demasiado tenues para ser detectadas. La curvatura del espacio-tiempo funciona como un telescopio natural, dándonos visión de regiones del universo que de otra manera serían inaccesibles. Hay también predicciones de la relatividad general que aún no hemos podido verificar directamente, pero que tienen implicaciones profundas. Una de las más intrigantes es la posibilidad de agujeros de gusano. Las ecuaciones de Einstein permiten soluciones matemáticas que describen túneles a través del espacio-tiempo, conexiones entre regiones distantes del universo o incluso entre diferentes universos. Estas estructuras, llamadas agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen, fueron predichas por Einstein y su colaborador Nathan Rosen en 1935. Un agujero de gusano transitable podría, en teoría, permitir viajes más rápidos que la luz entre puntos distantes del universo. No viajando a través del espacio más rápido que la luz, sino tomando un atajo a través de la geometría del espacio-tiempo. Sin embargo, las soluciones de agujero de gusano requieren materia exótica con densidad de energía negativa para mantenerse abiertos, algo que no hemos observado en la naturaleza. La física cuántica sugiere que podrían existir cantidades minúsculas de energía negativa a través del efecto Casimir, una fuerza que surge entre dos placas conductoras muy cercanas en el vacío cuántico. Pero las cantidades son incomprensiblemente pequeñas, comparadas con las que se necesitarían para mantener abierto un agujero de gusano transitable de tamaño macroscópico. Aquí llegamos a uno de los grandes problemas sin resolver de la física moderna: la incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad general es una teoría extremadamente precisa y exitosa a escalas grandes, desde el tamaño de una habitación hasta el universo entero.
La mecánica cuántica es igualmente precisa y exitosa a escalas pequeñas, desde átomos hasta partículas subatómicas. Pero las dos teorías son matemáticamente incompatibles entre sí. Cuando intentas aplicar ambas simultáneamente, en situaciones donde tanto los efectos gravitacionales como los cuánticos son importantes, como en el interior de los agujeros negros o en el instante del Big Bang, obtienes resultados matemáticamente sin sentido, infinitos y singularidades que indican que algo fundamental falta en nuestra comprensión. La búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad, una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica, es el santo grial de la física teórica moderna. Candidatos como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles intentan proporcionar este marco unificado, pero ninguno ha sido completamente verificado experimentalmente. Lo que sabemos es que nuestra comprensión de la gravedad como curvatura del espacio-tiempo, aunque extraordinariamente exitosa, es casi con certeza incompleta. En los regímenes más extremos del universo, donde la gravedad es tan fuerte que los efectos cuánticos no pueden ignorarse, necesitamos una teoría mejor. Y cuando llegue esa teoría, probablemente revelará que la realidad es aún más extraña y maravillosa de lo que Einstein imaginó. Hemos recorrido un camino extraordinario. Comenzamos con una pregunta aparentemente simple: ¿qué es la gravedad? Y hemos llegado a respuestas que desafían nuestra intuición más profunda sobre la naturaleza del espacio, el tiempo, la materia y la realidad misma. Detengámonos un momento a apreciar la magnitud de lo que Einstein logró. Newton había construido un sistema que funcionaba perfectamente para describir el movimiento de planetas, proyectiles y objetos cotidianos. Era uno de los logros intelectuales más grandes de la historia humana. Y Einstein, comenzando con un simple experimento mental sobre un ascensor, lo revolucionó completamente. No fue una mejora incremental. No fue simplemente añadir más precisión a los cálculos de Newton. Fue una reformulación completa de los conceptos más fundamentales de la física. El espacio ya no era un contenedor pasivo e inmutable. El tiempo ya no fluía uniformemente. La gravedad ya no era una fuerza misteriosa que actuaba a distancia. Todo esto fue reemplazado por una visión unificada y elegante, donde el espacio y el tiempo son dinámicos, maleables, curvados por la masa y la energía. Este tipo de revolución conceptual, donde no solo aprendemos algo nuevo, sino que descubrimos que las preguntas que estábamos haciendo eran incorrectas, es lo más poderoso que puede hacer la ciencia. No estábamos preguntando cuál es la fuerza gravitacional entre dos objetos. Estábamos preguntando la pregunta equivocada. La pregunta correcta era: ¿cómo curva la masa el espacio-tiempo? ¿Y cómo esa curvatura determina el movimiento? Hay algo profundamente filosófico en todo esto. Sugiere que nuestra percepción directa del mundo puede ser profundamente engañosa. Sentimos la gravedad como una fuerza que nos jala hacia abajo. Experimentamos el espacio como un contenedor vacío y el tiempo como algo que fluye uniformemente. Pero todas estas percepciones son ilusiones creadas por nuestra perspectiva limitada, como seres que viven en la superficie de un planeta de masa modesta, moviéndose a velocidades mucho menores que la de la luz. Cuando tomamos perspectivas más extremas, cuando consideramos objetos muy masivos o velocidades muy altas, la realidad revela su verdadera naturaleza, una naturaleza que es radicalmente diferente de lo que nuestros sentidos nos dicen. Este es uno de los mensajes más importantes que la física moderna tiene para la humanidad. No confíes ciegamente en tus intuiciones cuando se trata de comprender la naturaleza fundamental de la realidad. Al mismo tiempo, hay algo maravillosamente humano en el hecho de que podamos superar estas limitaciones de percepción. A través de las matemáticas, la lógica cuidadosa y la experimentación rigurosa, hemos podido trascender los límites de nuestra experiencia directa y revelar verdades sobre el universo que van mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Einstein no viajó a las proximidades de un agujero negro para descubrir la dilatación temporal gravitacional. No construyó un laboratorio en el espacio para medir la curvatura del espacio-tiempo. Lo hizo sentado en su escritorio, armado con lápiz, papel
y una mente extraordinariamente clara y creativa. Eso es un testimonio del poder del pensamiento humano cuando se aplica con disciplina y audacia. La historia de cómo Einstein llegó a la relatividad general es también una lección sobre la perseverancia intelectual. Tardó 10 años desde el principio de equivalencia hasta las ecuaciones finales de campo. Durante ese tiempo cometió errores, siguió caminos equivocados y tuvo que aprender nuevas matemáticas que inicialmente encontró intimidantes. Hubo momentos en que pensó que había llegado a la solución correcta solo para descubrir que era incorrecta. Pero persistió porque estaba guiado por una convicción profunda de que la naturaleza debía ser describible por ecuaciones matemáticamente hermosas y coherentes. Esta búsqueda de belleza matemática como guía hacia la verdad física es algo que caracterizó a Einstein a lo largo de su carrera. Y en el caso de la relatividad general, funcionó de manera espectacular. Las ecuaciones de campo de Einstein son consideradas por muchos físicos como las más hermosas jamás escritas, una combinación perfecta de simplicidad formal y riqueza de contenido físico. Hay también una lección sobre la naturaleza de la ciencia en la historia de cómo se aceptó la relatividad general. Newton había dominado la física durante más de 200 años. Su sistema estaba tan profundamente arraigado en el pensamiento científico que reemplazarlo era un acto de audacia intelectual enorme. Muchos científicos resistieron inicialmente, no por falta de evidencia, sino por la dificultad de abandonar un paradigma tan exitoso. Pero la evidencia fue acumulándose. La deflexión de la luz medida por Eddington. La precesión de Mercurio explicada perfectamente. El corrimiento gravitacional al rojo verificado en laboratorio. Las ondas gravitacionales detectadas por LIGO. La imagen del agujero negro capturada por el telescopio de horizonte de eventos. Cada prueba añadió más convicción de que Einstein tenía razón y que Newton, aunque no estaba equivocado exactamente, tenía solo una aproximación válida en condiciones no extremas. Hoy, la relatividad general es una de las teorías más probadas y verificadas en toda la ciencia. Sus predicciones han sido confirmadas en innumerables experimentos con una precisión extraordinaria. Y sin embargo, los físicos saben que es incompleta, que habrá una teoría más profunda que la unifique con la mecánica cuántica. La búsqueda de esa teoría es uno de los grandes proyectos intelectuales de nuestro tiempo. Cuando esa teoría llegue, probablemente revelará que incluso nuestra comprensión actual de la gravedad, como curvatura del espacio-tiempo, es solo una aproximación, válida en ciertos regímenes, pero reemplazada por algo más profundo en condiciones extremas. Y entonces habremos dado otro paso en la escalera interminable de la comprensión humana del universo. Esta es quizás la lección más importante de todo lo que hemos discutido hoy. La ciencia no es una colección de verdades absolutas y definitivas. Es un proceso continuo de refinamiento y profundización de la comprensión. Newton no estaba equivocado. Simplemente tenía una teoría que funcionaba bien en ciertos límites. Einstein no está equivocado, pero su teoría también tiene límites. Y la próxima gran teoría tampoco será la última palabra. Este proceso de refinamiento continuo es lo que hace que la ciencia sea tan poderosa y tan humilde al mismo tiempo. Poderosa porque nos permite hacer predicciones cada vez más precisas y desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas. Humilde porque siempre reconoce que nuestro conocimiento actual es incompleto y que la realidad es más rica y compleja de lo que cualquier teoría puede capturar completamente. La próxima vez que sientas la gravedad, cuando tus pies se asienten firmemente en el suelo, cuando veas caer un objeto, cuando observes la luna en el cielo nocturno, recuerda lo que realmente está sucediendo. No hay ninguna fuerza misteriosa tirando de ti hacia abajo. La superficie de la Tierra te está empujando hacia arriba, impidiéndote seguir tu trayectoria natural a través del espacio-tiempo curvado por la masa de nuestro planeta. Eres un viajero siendo desviado de tu geodésica por el suelo bajo tus pies. Y la Luna, esa compañera fiel que ha orbitado la Tierra durante miles de millones de años, no está siendo retenida por ninguna fuerza invisible.
simplemente está siguiendo el camino más recto posible a través del espacio-tiempo curvado por la masa de la Tierra. Una curva elegante, una danza matemáticamente perfecta, una manifestación visible de la geometría misma del universo. Einstein nos dio más que ecuaciones. Nos dio una nueva manera de ver el cosmos, una manera en que el universo no es un escenario vacío donde actúan las fuerzas, sino un tejido dinámico y vivo, cuya geometría misma es la fuerza, cuya forma es el movimiento, cuya curvatura es lo que llamamos gravedad. En un universo así, hasta el simple acto de caer se convierte en algo hermoso, el movimiento más libre, más natural, más descomplicado posible, la trayectoria de un objeto siguiendo la geometría del espacio-tiempo sin ninguna fuerza que lo perturbe. La caída libre no es un accidente ni una tragedia. Es la expresión más pura de cómo el universo quiere que nos movamos. Si esta exploración de la verdadera naturaleza de la gravedad te ha fascinado, si ha cambiado aunque sea un poco la manera en que ves el mundo a tu alrededor, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando los misterios más profundos del universo juntos. Porque hay muchas más verdades contraintuitivas esperando ser descubiertas, verdades que desafían nuestras percepciones y expanden nuestra comprensión de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la gravedad y la geometría del cosmos. Hasta nuestra próxima aventura científica.